En el día de mi boda, mi familia me bloqueó del chat grupal. Luego encontré sus fotos de vacaciones en Hawái, con el título, «La familia finalmente está completa». Envié un solo mensaje, disfrútenlo mientras dure. Ese día retiré mi nombre de la empresa familiar, congelé la cuenta de nómina. Una semana después, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, llamó a mi padre. Esa noche, tocó a mi puerta durante 20 minutos. Abrí y luego, lo que me tomó por sorpresa no fue solo que no aparecieran, fue que eligieron ese momento exacto en el día de mi boda para bloquearme del chat grupal familiar. Recuerdo estar parado afuera del lugar justo después de la ceremonia. El sol se estaba poniendo, el cielo tenía ese suave tinte dorado, y todos se dirigían al salón de recepción. Emma estaba con sus damas de honor, riéndose de cómo su velo seguía atrapando el viento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Asumí que era otro mensaje de felicitación, pero cuando miré, decía, «Has sido eliminado de Smith Family Corp». Sin advertencia, sin contexto, simplemente desaparecido. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. Mi primer instinto fue asumir que era un error. Tal vez Caleb tocó algo por accidente, tal vez papá se confundió y estaba tratando de silenciar las notificaciones o cambiar la foto del grupo. Hemos tenido ese chat grupal durante 8 años, festivos, cumpleaños, actualizaciones sobre el negocio familiar, todo pasaba por él. Pero cuando intenté abrirlo, nada. Estaba bloqueado. Y ahí es cuando empecé a notar que no estaban allí. No había asientos ocupados en su mesa. Sus 4 sillas estaban perfectamente alineadas, mamá, papá, Mark y Caleb, todas vacías. El personal de servicio seguía preguntando si se habían retrasado. Mi mejor amigo Alan se inclinó y preguntó si estaban atrapados en el tráfico. Yo solo me encogí de hombros, no quería arruinar la noche. Lo que lo empeoró fue que habían confirmado su asistencia. No solo una vez. Habían respondido al formulario en línea, confirmado de nuevo por mensaje de texto un mes antes, e incluso hablaron de lo que iban a usar. Mi mamá hizo todo un drama por no querer desentonar con las damas de honor. Mark preguntó si su novia podía venir, y yo dije que sí. No solo se les esperaba, eran parte del maldito plan. El fotógrafo seguía preguntando si queríamos esperarlos antes de hacer las fotos familiares. Seguí posponiéndolo, luego, eventualmente, simplemente no los incluimos. Y Jodie susurró durante la cena y preguntó si había pasado algo entre nosotros. Le dije que no lo sabía, y esa era la verdad. No fue hasta el tercer día de nuestra luna de miel que obtuve una respuesta. Estábamos en Napa, simplemente haciendo algunas degustaciones antes de dirigirnos a nuestra cabaña de alquiler. Emma estaba eligiendo una botella cuando abrí Instagram, solo por costumbre, y allí estaban, de pie en una playa en Maui. Los 4 con estampados florales a juego, sosteniendo cócteles, quemados por el sol y sonriendo. Mark incluso tenía su brazo alrededor de papá, quien nunca se toma fotos. El título decía, «La familia finalmente está completa». Simplemente me senté allí. Sin emoción, sin arrebato, solo vacío. Emma también lo vio. No dijo nada al principio, solo puso su mano sobre la mía. Le dije que necesitaba enviar una cosa. Abrí WhatsApp desde su teléfono, ella todavía estaba en el grupo, y escribí un solo mensaje, disfrútenlo mientras dure. Luego abrí mi computadora portátil. Smith & Rowe Logistics no era solo la empresa de mi padre, había pasado los últimos 6 años convirtiéndola en algo real. Éramos copropietarios, pero yo fui quien nos puso en línea, consiguió el contrato de Walmart, automatizó la mitad de la logística. Había configurado el protocolo de doble firma para transacciones de más de $10,000. Él ni siquiera sabía cómo usarlo. Inicié sesión y retiré mi nombre del registro de la empresa, transferí mis acciones a un patrón de tenencia que las congeló, y lo más importante, congelé la cuenta de nómina. No hay retiros sin mi firma. La nómina vencía ese viernes. Actué con cautela, no dije nada, dejé que el silencio hablara por sí mismo. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Buzón de voz del CPA de papá. Aparentemente, el IRS había señalado algunas discrepancias, documentación faltante, impuestos estatales no pagados de hace 2 años. ¿Y la parte graciosa? Sin mí,
No podían presentar la mitad de los registros financieros que necesitaban. Esa noche, escuché los golpes antes de llegar a la puerta principal. 20 minutos, sin parar. No respondí de inmediato, lo hice esperar. Cuando abrí la puerta, estaba parado allí, con la cara roja y sudando como si hubiera corrido a través del infierno, y lo primero que dijo: ¿qué hiciste? Dejé que el silencio permaneciera allí por unos segundos. Esperaba que me inmutara, que me defendiera, tal vez incluso que me disculpara. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta y esperé. Dio un paso adelante como si estuviera a punto de entrar. No me moví. Congelaste la maldita nómina. ¿Sabes lo que has hecho? Asentí. Sí, sé exactamente lo que he hecho. Siguió hablando como si eso significara que llegaría a alguna parte. Dijo que los conductores amenazaban con irse, que el equipo del almacén ya lo había hecho, que 2 clientes exigían sanciones por plazos incumplidos. Dijo que el contador ni siquiera podía presentar la declaración porque mis credenciales estaban vinculadas a los informes en línea. Luego soltó lo único que pensó que me sacudiría. El IRS llamó esta mañana. Están revisando 5 años de declaraciones. 5. Creen que hemos estado ocultando ingresos. Si no arreglas esto, todos nos vamos a hundir. Todos, esa palabra golpeó diferente. Todos nos vamos a hundir. Le recordé que todos no incluía al tipo al que echaron del chat familiar el día de su boda. Que todos aparentemente significaba todos los que podían llegar a Hawái y sonreír para la cámara mientras pretendían que yo no existía. Intentó decir que no era personal, que era solo un mal momento y que necesitaban espacio. ¿Necesitaban espacio de mi boda? Eso lo calló por un segundo. Cambió a la ira muy rápido. Dijo que estaba siendo mezquino, actuando como un niño, tirando todo lo que construimos. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo sopesó una vez, luego lo arrojó al suelo entre nosotros. Era una copia de un documento que firmé hace 3 años, algo enterrado en los primeros archivos de la sociedad. Una cláusula que había olvidado. Le daba algunos derechos parciales para anular las congelaciones financieras bajo condiciones específicas. Pero esas condiciones requerían prueba de negligencia o daño intencional. Iba a intentar decir que sabotaje la empresa, que actué con malicia. Estaba fanfarroneando, pero fue suficiente para hacer que los próximos días fueran interesantes. Para el lunes, su abogado había enviado una orden de cese y desistimiento. Para el martes, había respondido a través del mío con una auditoría detallada de cada decisión financiera que había tomado desde que me uní, incluidas las que señalé a lo largo de los años, varias de las cuales bordeaban el fraude fiscal, y de todas las cuales tenía capturas de pantalla. No le conté la mayor parte a Emma. Ella conocía el esquema, pero mantuve el estrés alejado de ella. Acabábamos de regresar de la luna de miel, y quería que tuviera al menos unos días de paz antes de que el lío de mi familia se filtrara en nuestra nueva vida. El miércoles, mamá envió un mensaje de texto por primera vez en 2 meses. ¿Podemos hablar, por favor? Esto se está saliendo de control. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una pequeña rama de olivo arrojada como un pañuelo usado. No respondí. Pero para el jueves el juego cambió, porque fue entonces cuando el CPA comenzó a llamarme directamente. Dijo en voz baja que el IRS no solo estaba investigando el negocio, sino que estaba investigando las finanzas personales de papá, cuentas offshore, un proveedor falso, algo vinculado a Caleb. El IRS no solo estaba husmeando, estaban cazando. Y yo ni siquiera había movido un dedo todavía. La llamada llegó mientras Emma y yo estábamos terminando de almorzar. Habíamos estado ordenando notas de agradecimiento en la mesa del comedor, y por primera vez desde la boda, se sintió como si las cosas comenzaran a asentarse. Estábamos bromeando sobre quién tenía la peor letra cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Me aparté y contesté. Era Richard, el CPA del negocio familiar, un tipo con el que había hablado tal vez 2 veces en 6 años, y nunca directamente a menos que algo estuviera mal. No perdió el tiempo. David, escucha, sé que ya no estás involucrado, pero debes estar al tanto de lo que está sucediendo. Su voz era cortante, aguda. Ni siquiera pregunté cómo obtuvo mi número, solo escuché. Resulta que, cuando congelé la cuenta de nómina, hizo más que rechazar algunos cheques de pago.
Interrumpió una transacción que estaba en medio de la transferencia. Una marcada para una auditoría por el equipo de cumplimiento del banco. La cuenta estaba bajo un proveedor fantasma, supuestamente proporcionando mantenimiento de software de flota, pero ese proveedor no existía. La dirección era una tienda de buzones en Nevada, y el nombre en los documentos de fundación del proveedor. Ahí es cuando las cosas comenzaron a encajar. ¿Por qué Caleb siempre estaba tan casualmente involucrado en el negocio? ¿Por qué nunca tuvo que explicar lo que realmente hacía? Le pregunté a Richard qué tan malo era. Hizo una pausa, luego dijo que el IRS ahora lo había escalado a un investigador criminal. No solo estaban mirando una transacción, estaban investigando los últimos 5 años. Aparentemente, mi retiro había expuesto la cadena de inconsistencias, facturas falsas, contratos inflados, ingresos extranjeros no declarados. Y mi padre había utilizado mi firma digital en varios documentos que ni siquiera había visto. Colgué y me senté con ello por un tiempo. Podría haberme alejado allí mismo, verlos arder. Pero todavía tenía control sobre el servidor de respaldo, el que configuré para una total transparencia financiera. Cada correo electrónico, contrato, factura y aprobación se almacenaba allí, y sin mi contraseña, nadie podía acceder a él. Ni siquiera tenía que eliminar nada, solo bloqueé el sistema de forma remota. Emma me vio trabajando y me preguntó si algo andaba mal. Le dije que habíamos pasado el punto de arreglarlo ahora. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de texto de la tía Jodie: tu papá está en espiral, dijo que el IRS llamó de nuevo. Caleb no ha dormido, tu mamá está enloqueciendo. No se sintió satisfactorio. Todavía no. Simplemente se sintió inevitable. Luego, alrededor de las 9 de la noche, escuché un golpe. Sabía que era él antes de siquiera mirar. Papá estaba parado allí, con el mismo traje de la semana pasada, el cabello despeinado como si se lo hubiera pasado por las manos todo el día. No esperó a que lo invitara a entrar, simplemente me metió un sobre grueso en el pecho. Léelo. Tú tampoco eres inocente en todo esto. Me quedé en la puerta y lo abrí lentamente. Dentro había correos electrónicos impresos, fragmentos de mensajes entre yo y un cliente de logística de hace 2 años. Mi nombre estaba en la línea de aprobación de un gran contrato de envío. Pero recuerdo ese trato. Firmé una cotización de entrega estándar, él fue quien modificó la factura más tarde para inflar el costo de entrega y ocultar fondos adicionales. Se inclinó y dijo: si el IRS ve esos correos electrónicos fuera de contexto, no solo vendrán tras él, también vendrán tras mí. Pensó que eso me asustaría, que dejaría todo, volvería a iniciar sesión, descongelaría las cuentas y los ayudaría a arreglar el lío. Ni siquiera parpadeé. Buena suerte con eso, dije. Tú alteraste esos números, no yo. Su tono cambió. Trató de apelar a mí, luego dijo que si volvía ahora, podríamos limpiarlo juntos. Dijo que sigue siendo un negocio familiar, que cometieron un error al faltar a la boda, pero que podemos superar eso. Esa fue la primera vez que incluso lo mencionó, y pensó que eso sería suficiente. Que esa vaga mención de abandonarme en el día más importante de mi vida de alguna manera haría que todo esto estuviera bien. Simplemente negué con la cabeza. Quemaste ese puente, ahora estás enojado porque el fuego se está extendiendo. Se quedó allí por un segundo más, como si estuviera a punto de decir algo más, luego se dio la vuelta y caminó por el camino de entrada. Cerré la puerta y la cerré con llave. No por seguridad, solo para dejarlo claro. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de nuestro antiguo asesor legal. Aparentemente, mi papá estaba tratando de descargar acciones de la compañía a un tercero en una venta de pánico para recaudar efectivo líquido, pero no podía. Mi nombre todavía estaba vinculado a cada activo principal, y ahora, también lo estaba la investigación. Esperaba consecuencias, mensajes de texto enojados, amenazas, tal vez incluso un mensaje de voz desesperado de mi mamá tratando de arreglar las cosas. Lo que no esperaba era saber de alguien que no me había hablado en más de una década. El viernes por la mañana, recibí un correo electrónico de un nombre que no había visto desde la escuela secundaria: el tío Grant, el hermano menor separado de mi padre. Lo habían expulsado del negocio cuando todavía estaba en la universidad. La historia que siempre me contaron fue que malversó fondos y causó problemas con la junta. Su correo electrónico fue corto.
Escuché lo que está sucediendo. Estaba esperando que alguien finalmente lo viera. Si quieres la imagen completa, encuéntrame. Lo tengo todo. No respondí al principio. Ni siquiera sabía qué pensar al respecto. Emma me instó a ir, dijo, tal vez ayude, al menos, a entender a qué te enfrentabas realmente. Así que me reuní con él en un restaurante a 2 pueblos de distancia. Parecía mayor de lo que recordaba, pero no parecía amargado, solo cansado. Deslizó una carpeta de Manila sobre la mesa incluso antes de que llegaran nuestros cafés. Dentro había copias de viejas transferencias bancarias, correos electrónicos y un documento en particular que me revolvió el estómago. Era un acuerdo de compra fechado hace 8 años, con la firma de mi padre y la del tío Grant. La razón de la compra, no la mala gestión, no el fracaso, sino el silencio. Aparentemente, el tío Grant había descubierto que papá y Caleb habían estado canalizando ingresos adicionales de los arrendamientos de almacenes a un negocio secundario, una empresa fantasma privada a nombre de mamá que compraba y vendía camiones comerciales a precios inflados, principalmente a nuestra propia empresa. Era una estafa de círculo completo, desangrando el negocio mientras llenaban sus cuentas personales. Cuando Grant se enteró, papá le ofreció un pago con una condición, que desapareciera y nunca más hablara de ello. Aceptó el trato pero guardó el papeleo por si acaso. Ahora, con el IRS dando vueltas y las paredes cerrándose, pensó que era hora de que alguien más lo supiera. Tomé todo, lo escaneé, hice una copia de seguridad 2 veces, luego le di las gracias y me fui. Al día siguiente, el equipo legal de Smith & Rosse me envió una solicitud para asistir con urgencia a una llamada de mediación. Esperaban resolver todo rápida y silenciosamente, ofreciéndome una compra total de mis acciones a cambio de liberar el acceso a las cuentas y servidores bloqueados. Ignoré el mensaje. Esa misma tarde, Emma llegó a casa con noticias propias. Mientras compraba en el centro, se encontró con uno de los trabajadores del almacén, Diego, un tipo que había estado con la empresa desde que me uní. Le contó algo extraño. Aparentemente, mi papá les había dicho a los empleados que yo era la razón por la que nadie estaba cobrando, que había saboteado el sistema después de una pelea con mis hermanos. Estaba tratando de ponerlos en mi contra, dijo que estaba amargado e inestable. Ni siquiera me enojé, solo me reí. Porque para el domingo, sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. El IRS no solo congeló las cuentas comerciales, sino que también congeló las personales. La de mi papá, la de mi mamá y la de Caleb. Todo pendiente de investigación formal. Sin acceso, sin transferencias, sin advertencias. Emma y yo estábamos cenando cuando recibí la alerta. Los 3 estaban en una lista de retenciones financieras emitidas como parte de la investigación de fraude más amplia. Estaban bloqueados de su dinero, de todo. Dejé el tenedor, me eché hacia atrás y sonreí. El castillo de naipes no solo se estaba cayendo, ahora se había derrumbado. El lunes por la mañana, me desperté con 33 llamadas perdidas. 9 de papá, 10 de mamá, el resto dividido entre Mark y Caleb. Ni un solo mensaje de voz, solo pánico silencioso. Para el mediodía, había recibido 2 correos electrónicos del IRS solicitando copias de los registros financieros de respaldo, específicamente la correspondencia archivada, los contratos y la actividad del proveedor a los que solo yo podía acceder. Aún no respondí, quería que sudaran. Esa noche, recibí un golpe inesperado. Emma revisó primero la mirilla. Era mi madre. No la había visto desde la Navidad de hace 2 años. Siempre prefirió desempeñar el papel de socia silenciosa en los desastres familiares, pasiva, sonriente, nunca directamente responsable. Pero esta vez ella era la que estaba parada en nuestra puerta, agarrando su bolso como si fuera lo último estable en su vida. Pidió entrar. Emma salió de la habitación. Nos sentamos en silencio durante unos segundos, y luego se lanzó a una disculpa ensayada. Dijo que no conocía la historia completa, que nunca aceptó faltar a la boda, que papá la había convencido de que sería menos tenso si simplemente se iban el fin de semana. Insistió en que intentó llamar. Le dije que podría haberlo intentado con más ahínco. Le dije que había visto la foto del grupo, la que tenía el título sobre que la familia finalmente estaba completa. Cambió de marcha rápidamente.
Dijo que estaban en problemas, que la congelación del IRS significaba que no podían pagar su hipoteca, sus tarjetas de crédito, ni siquiera sus alimentos. Dijo que papá se estaba desmoronando, que Caleb había tenido una crisis y que si yo no ayudaba, todo lo que construimos, todos los años que pasamos construyendo la empresa, serían destruidos. Luego dijo algo que me heló la sangre. Sabemos sobre el fondo de emergencia. Me congelé. Eso era algo que Emma y yo habíamos creado hace años, una cuenta de inversión separada a mi nombre, vinculada a un fideicomiso, ni siquiera parte del negocio. Lo mantuvimos fuera de los libros. Solo unas pocas personas sabían que existía. ¿Cómo? Pregunté. Dudó. Tu padre pudo haber sacado algunos registros bancarios de cuando ustedes dos tenían autorización conjunta. Él piensa que ese dinero debería volver al negocio. No lo habrías tenido si no fuera por la empresa. Lo dijo como si fuera lógico, como si lo creyera. Me levanté. No me importa lo que él piense. Ese dinero es nuestro. Ustedes me dejaron el día de mi boda. No les debo nada. Suplicó, literalmente dijo las palabras, por favor. Y luego intentó una última carta. Si no ayudas, tu padre se hará público, dirá que manipulaste los libros, que orquestaste esto. Me reí. Ella se estremeció. Estaban acorralados, ahogándose, y ahora querían arrastrarme con ellos. Le dije que no tenía intención de detener la investigación, que la única razón por la que aún no había enviado el archivo completo al IRS era porque estaba esperando para ver hasta dónde estaban dispuestos a caer. Se quedó allí por un momento, aturdida, luego se fue sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, envié todo, los correos electrónicos, los archivos de respaldo, los registros de transacciones, los documentos del tío Grant. Y luego cerré la computadora portátil y llevé a Emma a almorzar. Que se quemen. 3 días después de que envié el archivo al IRS, la investigación se hizo oficial. Emma fue quien me dijo que había llegado a las noticias, empresa familiar de transporte de carga bajo auditoría federal por evasión fiscal de varios años. No nombraron nombres, pero cualquier persona local que conociera a los Smith podía hacer los cálculos. Los amigos comenzaron a enviar mensajes de texto, algunos antiguos compañeros de trabajo se pusieron en contacto, algunos en estado de shock, otros solo para decir que siempre supieron que algo andaba mal. Esa noche, recibí el último mensaje que leería de mi padre. Era una captura de pantalla de una carta legal redactada por su abogado acusándome de incumplir un deber fiduciario, dañar la empresa y someter a toda la familia a angustia emocional y financiera. Estaba amenazando con una demanda civil a menos que retirara los documentos. Bloqueé el número. Sin dudarlo. Luego inicié sesión en el portal de la empresa, una de las pocas cosas que aún quedaban activas, y eliminé mi perfil, mi nombre, mi correo electrónico, todo. No como venganza, no por rencor, solo porque era hora. Mark intentó llamar unas horas más tarde. Esta vez dejó un mensaje de voz, dijo que había ido demasiado lejos, dijo que debería haber manejado esto dentro de la familia. Caleb me envió por correo electrónico un párrafo diciendo que había malinterpretado la situación y que podríamos haber tenido una conversación. Curioso, nadie quería una conversación el día de mi boda. Ni uno solo de ellos apareció, ni un mensaje. Pero ahora, cuando sus cuentas estaban congeladas y su casa estaba bajo auditoría, encontraron sus voces. No respondí. Todos tomaron sus decisiones. Corté el contacto por completo. No los bloqueé por rencor, simplemente no quería que más de su veneno se filtrara en lo que construí con Emma. Nos mudamos 3 meses después, fuera del estado, a una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Los fondos de emergencia permanecieron intactos. Empecé a consultar de nuevo, en privado. Emma volvió a enseñar. Nuestra vida se volvió tranquila, estable, real. Y Jodie y algunos otros parientes se mantuvieron en contacto. Algunos amigos de la boda todavía lo mencionaban cuando nos reuníamos para cenar, como nadie podía creer lo que hizo mi familia, lo bajo que era elegir unas vacaciones por encima de la boda de su propio hijo. Todos estaban de acuerdo en lo mismo, que a la gente así solo le importa el control, y cuando lo pierden todo. Ha pasado casi un año ahora. De vez en cuando, todavía recibo una carta de aspecto spam de un bufete de abogados o un primo lejano que se pone en contacto solo para ponerse al día.
Los ignoro. Emma y yo tenemos un nuevo hogar, un nuevo ritmo. Hablamos de niños ahora. Viajamos cuando queremos. Nos reímos mucho más de lo que jamás pensé que fuera posible. Ya no estoy enojado, solo terminado. A veces, cuando la gente pregunta si los extraño, digo la verdad. Extraño la versión de ellos que pensé que eran, pero esa versión nunca apareció, no cuando importaba, y ahora yo tampoco lo haré. La actualización. 6 días después de que pensé que todo había quedado atrás, recibí un correo electrónico que me hizo detenerme en seco. Era del IRS. No un aviso, no una solicitud, un agradecimiento. Uno de los agentes superiores del caso había enviado una declaración formal reconociendo el valor de la información que proporcioné. No lo esperaba. Dijo que los registros de respaldo que envié habían llevado al descubrimiento de múltiples cuentas offshore vinculadas a pagos fraudulentos a proveedores, y no solo a nombre de mi padre. Había otros, asociados, un par de nombres que reconocí de reuniones de negocios hace años. 2 de ellos ya habían huido del país. Pero el correo electrónico terminó con algo inesperado: emitiremos una citación para testificar basada en los registros. Creemos que no estaba al tanto de estas actividades, pero su cooperación puede ayudar a construir el caso más amplio. Releí esa línea 2 veces. Esto no se trataba solo de mi padre, esto era más grande. Más tarde esa tarde, Emma encontró algo en el correo. Un sobre grueso, sin remitente, pero fue entregado en mano. Sin sello, sin etiqueta. Dentro había 2 cosas, una carta de Caleb y una unidad flash. Su carta era divagante, apologética en partes, desesperada en otras. Dijo que papá se había salido de control, que estaba tratando de culpar a cualquiera que pudiera, que presionó a Caleb para que creara las cuentas de proveedores falsos, que mamá sabía más de lo que dejaba ver pero nunca dijo una palabra porque tenía miedo de perderlo todo. Dijo que no quería hundirse con ellos, que lamentaba lo que sucedió en la boda, que sabía que nunca lo perdonaría, pero que si la unidad flash ayudaba a equilibrar las cosas, entonces tal vez algún día lo entendería. Lo conecté a una computadora portátil desechable. Era un volcado de correos electrónicos internos, notas de voz, hojas de cálculo e incluso algunos videoclips. Uno de ellos mostraba a papá en una llamada con alguien en el extranjero, riéndose de cómo el chico firma lo que sea que le ponga delante. Ese era yo. Otro lo mostraba explicando a Caleb cómo dividir los pagos a proveedores en lotes más pequeños para evitar los umbrales bancarios. Era hermético. Envié todo al contacto del IRS con un mensaje corto: un regalo más. Esa noche, me senté con Emma en el porche. No dijimos mucho, solo observamos cómo el cielo se oscurecía, la brisa entraba, y me di cuenta de algo. Esto ya no era venganza, era eliminación. Una purga final de todo lo que trató de torcer lo que debería haber sido el mejor día de mi vida en un recuerdo de traición. Ahora simplemente había terminado, y esta vez para siempre.